Hola a todos, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta oportunidad. Aquí estamos nuevamente para poder compartir con ustedes un estudio. Esto ya no es una reflexión, esto es un tiempo de estudio que voy a exponer. No sé si vieron el video de un planteamiento para la Iglesia de Cristo. Si no lo han chequeado, les invito a que lo miren, porque este estudio que vamos a comenzar, o este análisis que vamos a comenzar, tiene que ver con ese video que compartí, que tiene como título y está aquí en mi canal, un planteamiento para la Iglesia de Cristo. En ese video hablamos acerca de, es un planteamiento que yo le hago a la iglesia para que se haga preguntas, para que se cuestione eh, todo lo que tiene que ver, lo relacionado con lo que se conoce como la reforma y todas las denominaciones que nacieron después de la reforma o a partir de la reforma. Una de esas denominaciones es la línea bautista, que profesa, digamos, el pensamiento o la línea teológica de Juan Calvino. Por eso es que ellos se dicen ser calvinistas. En el video que les digo de un planteamiento para la Iglesia de Cristo, también hablo acerca de eso y creo que es un error que cualquier miembro del cuerpo de Cristo se diga ser calvinista o arminiano, o etcétera, etcétera, de cualquier línea teológica. Creo que nuestra línea teológica tiene que ser el Evangelio de Cristo y tenemos que estar fundamentados en su palabra y tenemos que ir a la Escritura simplemente. Porque cuando nos enfocamos en la interpretación de alguien, pues si ese alguien se equivoca, quiere decir que va a llevar a la equivocación a todos. De modo que en ese sentido, pues les invito a todos a que analicen lo que voy a exponer en este estudio. No sé en cuántas partes lo vamos a hacerlo, cada parte vamos a intentar hacerla de una hora, eh, pero les invito a que ustedes tomen esa actitud de los hermanos de Berea, que no aprendan, hermanos, a no tragar entero, a analizar la escritura, jamás pongan su fe, su esperanza en un hombre, no importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa cuántos seguidores tenga, no importa el número de congregantes en su iglesia, porque realmente todos tenemos que basarnos y poner nuestra fe y nuestra esperanza en la Escritura, en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 11:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar. Les invito a que tengan su Biblia en mano, tomen apuntes si así lo desean, y vamos directo al grano en esta hora. Entonces voy a compartir aquí la escritura. Vamos a tenerla aquí para que podamos analizar. Amén. Entonces, bueno, ya vamos a analizar entonces el primer texto. Entonces, el primer punto o la primera enseñanza, doctrina calvinista es la siguiente. Vamos a analizar la doctrina que ellos enseñan, la cual llaman la depravación total. ¿Qué significa la doctrina de la depravación total del hombre enseñada por Juan Calvino? ¿A qué hizo referencia Juan Calvino cuando llegó a esa conclusión y estableció esa doctrina? Esta doctrina, hermanos, dice que el pecado en el hombre pervierte su naturaleza de manera que el hombre no puede elegir entre el bien y el mal. Esta doctrina calvinista dice que el hombre no puede, escuchen bien esto, no puede escoger creer o no creer en Dios. Esta doctrina enseña y dice
que el hombre no puede escoger, no tiene tal cosa como libre albedrío. De hecho, el calvinismo no cree en el libre albedrío del hombre. Esa doctrina dice que como el hombre sin Dios es esclavo del pecado, el hombre sin Dios, por ser esclavo del pecado, por esa razón, el hombre no tiene voluntad y por lo tanto el hombre no puede obedecer a Dios porque es esclavo del pecado. Esa doctrina dice que el hombre sin Dios está lleno de tinieblas, por ende no puede ver la luz. Esa doctrina dice que como el hombre sin Dios está ciego, entonces el hombre no puede entender por su ceguera espiritual, no puede entender el evangelio. Esa doctrina dice que como el hombre sin Dios tiene un corazón de piedra, el hombre sin Dios, por ende, no puede responder sensiblemente al mensaje de la salvación. De manera que los que creen en esta doctrina de la depravación total, creen que Dios los fuerza a creer. O sea, aquí es donde comienzo a tener problemas. Entonces, cuando alguien cree, los que creen en la doctrina de la depravación total, ellos dicen que el hombre, por estar apartado de Dios, por estar en tinieblas, no pueden de ninguna manera aceptar el mensaje, escuchar, aceptar el mensaje, el plan de salvación. Entonces, de alguna manera, esa interpretación, esa postura da a entender entonces que lo que ellos creen es que Dios los fuerza a creer, porque la fe es un don de Dios. De modo que quien logra tener fe es porque Dios se la da. Si alguien no logra no tener fe, no es porque ese hombre no quiera, sino porque Dios no se la da. Vamos a analizar esta doctrina y pues ya ustedes tomarán su propia decisión. No quiero, a ver, ¿cómo les digo? Lo que intento simplemente es exponer lo que la Escritura dice y ya ustedes tomarán su propia decisión si realmente la Escritura afirma, dándole una exégesis correcta, diría yo, a las Escrituras. Vamos a mirar si la Escritura sustenta esta enseñanza. Entonces, ellos dicen que las personas que confiesan a Jesús como Señor solo lo hacen mediante el Espíritu, pero lo hacen desde, o sea, es una explicación que no tiene nada que ver con la Escritura y ya vamos a analizar ese punto. Entonces los calvinistas dicen que como el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, dicen ellos, que los muertos no pueden creer. Una vez escuché a un calvinista hablando sobre este asunto y decía, ¿alguno de ustedes ha visto a un muerto creer en algo? La gente decía, no, decía, obvio, porque los muertos no creen. Pero creo que ese es un ejemplo muy forzado, muy llevado al extremo, porque pues obvio, si a mí me preguntan, ¿puede un muerto creer en algo? Pues yo voy a decir, no, los muertos no creen en nada porque ya están muertos. Pero el contexto al cual la Escritura hace referencia de estar muerto es estar muerto espiritualmente. Eso no implica que el hombre no piense o que el hombre no sienta o que el hombre no puede ser tocado. Vamos a tratar de desmenuzar esto. Voy a intentar de explicarlo lo más pausadamente posible para que puedan entender cuál es nuestra posición respecto a este tema. Entonces ellos dicen que ellos no pueden creer. De hecho, todavía aún el calvinismo va más allá, va más lejos. Ellos dicen que el nuevo nacimiento, la regeneración, la resurrección se produce milagrosamente antes, escuchen esto, de que la persona crea en Jesús, porque para poder creer se necesita, dicen ellos, estar vivo primero. Explico eso. ¿Qué es lo que acabé de decir? Que ellos creen. Los calvinistas creen que para que alguien pueda ser regenerado, nacer de nuevo, ellos creen que la persona que crea en Jesús, que el nuevo nacimiento, la regeneración, la resurrección, se produce milagrosamente antes que la persona crea en Jesús. O sea, me explico.
Ellos dicen que la regeneración se da antes de que alguien crea en Cristo, que cuando alguien logra poner su fe en Cristo es porque ese hombre o esa mujer ya fue regenerado. O sea, eso realmente para eso no hay sustento bíblico. No hay un texto en la Biblia donde nos diga que el hombre antes de poner su fe en Cristo primero tiene que ser regenerado. Y después de que sea regenerado es que el hombre tiene capacidad de poner su fe en Cristo. Yo en la Biblia encuentro es todo lo contrario, que para que el hombre sea regenerado, primeramente tiene que tener puesta o poner su fe en Cristo. Eso es lo que yo, este humilde servidor, encuentro en la Escritura. Es exactamente todo lo contrario. Entonces, en síntesis, ellos dicen que el hombre no puede por sí mismo hacer estas cosas, número uno. Entonces ellos dicen que el hombre no puede escoger en qué creer, número dos. Ellos dicen que obedecer a la fe, que el hombre sin Dios, sin Cristo, no puede obedecer a la fe por cuanto el hombre sin Cristo está en tinieblas y por ende es esclavo. Tercero, ellos dicen que el hombre sin Cristo no puede ver la verdad por cuanto está lleno de tinieblas. Cuarto, ellos dicen que no puede ver la verdad porque están ciegos, espiritualmente hablando. Cinco, ellos dicen que el hombre sin Cristo no puede responder sensiblemente al evangelio por tener un corazón de piedra. Seis, ellos dicen que el hombre sin Cristo no puede tener fe porque la fe es un don de Dios, viene de Dios. Séptimo, ellos dicen que el hombre sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados, como dice Pablo, no puede confesar a Jesús porque eso es algo que se hace por medio del Espíritu Santo de Dios. Y por último, ellos dicen que el hombre sin Cristo no puede creer en Jesús porque está muerto y como se lo decía ahorita, los muertos no pueden creer. Ahora bien, aquí es donde tenemos que irnos ya a la Biblia, porque esto no es de hablar ni de argumentar filosóficamente, esto simplemente es de contrastar este tipo de doctrinas con la Escritura y analizar si realmente el contexto de la Biblia fundamenta, es simplemente analizar si realmente hay piso para poder comprender esto que estamos aquí analizando. Entonces, sin embargo, la Biblia enseña claramente, señoras y señores, que el hombre sí tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Entonces, voy pausadamente. El calvinismo dice que el hombre, por estar muerto en sus delitos y pecados, por tener una naturaleza caída, ellos dicen que el hombre no tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Ellos dicen que el hombre siempre va a escoger el mal. No puede escoger el bien porque ellos están muertos espiritualmente. Entonces, que un muerto no puede escoger nada, ni puede tomar decisiones porque están muertos. Bien, vamos entonces a la Escritura a ver qué nos dice la Biblia. Y ahí es donde yo les digo, en el video pasado, por eso es que nosotros no podemos regirnos por líneas humanas, no podemos llamarnos calvinistas, no debemos seguir líneas calvinistas, ni líneas arminianas, ni ninguna línea que algún reformador haya hecho o haya planteado. No, la iglesia de Cristo tiene que basarse en la Escritura. O sea, el Espíritu Santo de Dios está en todos y cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo. En todos está el Espíritu Santo. Ese cuento que es que el Espíritu Santo solo está en los pastores, o que los pastores tienen doble unción, o que el ministro tiene doble unción, significa entonces que los pastores tenemos dos Espíritus Santos y que cualquier hermano en la iglesia apenas tiene un Espíritu Santo, y que entonces que el apóstol o los apóstoles que se llaman apóstoles hoy entonces tienen triple unción, o sea, tendrían tres Espíritus Santos, porque entendiendo que la unción en la Escritura, la unción del santo, como dice el apóstol Juan, hace referencia al Espíritu Santo.
Entonces, cuando alguien cree, espera tener que una doble porción de unción, que es un término bastante, pentecostal. Entonces, el que cree que tiene doble porción le está diciendo a Dios, o cuando alguien le dice a Dios, Señor, dame una doble porción de unción, lo que le está diciendo es, dame dos espíritus, pon en mí dos espíritus santos. Es algo completamente absurdo. Entonces, el Espíritu Santo es uno y fue dado a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, mora en cada uno de nosotros. O sea, aquí yo como pastor no puedo ser más inteligente que cada uno de ustedes como hermanos. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras y el Espíritu Santo tiene el poder y tiene la capacidad, amados hermanos, de poder eh, iluminarnos lo que Él reveló en la Escritura. O sea, eso implica, equivale a tener entendimiento. Todos podemos entender lo que está escrito. No tenemos que leer algo y si lo entendemos diferente a Juan Calvino, entonces no vayan a llegar a la conclusión, pero es que no, yo lo leo el texto y no, pero es que yo lo entiendo diferente a Juan Calvino, pero es que estamos hablando de Juan Calvino, pero es que Juan Calvino fue un hombre como usted y como yo, sujeto a errores, que se pudo haber equivocado, y de hecho Juan Calvino se equivocó en algo que durante el estudio se lo voy a contar, porque he analizado mucho la doctrina calvinista y entiendo el problema, creo entender el problema en el cual Juan Calvino incurrió con respecto a la doctrina de la predestinación. Y entonces cuando he notado por experiencia que cuando alguien no entiende lo que es la presencia de Dios, cae en ese error. Y entonces yo asumo que Juan Calvino en su tiempo, eh, ese fue el error en el cual Juan Calvino cayó. Juan Calvino parece ser, por su doctrina, por su enseñanza, por su línea teológica, parece ser que Juan Calvino no logró comprender lo que es la presencia de Dios. Y luego se las voy a explicar y entonces van a entender a qué hago referencia. Pero vamos entonces al texto. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo, a ver, Josué, capítulo 24, vamos a leer el versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos a analizar varios textos, varios textos. Este es el primer texto que creo que refuta esa posición teológica calvinista. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 14, Josué 24, 14. El título que aparece aquí es muy diciente ya. Escoged a quién serviréis. Ya el título para mí es muy diciente. Ese título lo que expresa es lo que del asunto del cual el libro de Josué me va a hablar a partir del verso 14. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice, ahora pues, dijo Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, noten eso con D minúscula, implica ídolos, dioses falsos, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, dice Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Escojan ustedes a quienes que van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes analizan el verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué interesante. Aquí ya la escritura no me habla que el hombre es incapaz de escoger
De hecho, insisto otra vez, la doctrina calvinista no cree en el libre albedrío. El problema del asunto es que yo sí encuentro el libre albedrío en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis lo encuentro. Qué interesante es analizar cómo la tercera parte de los ángeles, qué interesante es esto, hermanos, cómo la tercera parte de los ángeles, que es una creación de Dios, ellos toman la decisión de rebelarse en contra de Dios, de rebelarse en contra de Dios y de ir en pos de Satanás. ¿Por qué lo hicieron? Porque los ángeles del cielo, la tercera parte de los ángeles, también son creación de Dios. Y personalmente, y esto puede sonar a un pensamiento filosófico, a un razonamiento humano, pero créanme que no es porque tengo el sustento bíblico para pensar de esta manera. Personalmente no creo que Dios haya creado al hombre como una especie de robot, donde el hombre no tenga la posibilidad de escoger, sino que sea Dios quien haya dicho, estos son los que se salvan, estos los creo para que se salven y estos los voy a crear para que se condenen. Esa es la definición de la doctrina de la predestinación de Juan Calvino, y eso es lo que los calvinistas enseñan, creen y enseñan. Y eso no es escritural, amados hermanos. Todo eso lo vamos a mirar en este estudio. Entonces le invito a que preste mucha atención. Vamos a la escritura. En este texto que acabamos de analizar, hombre, la Biblia enseña claramente que el hombre tiene la capacidad de escoger. Alguien puede decir, venga, pastor, pero este texto no sirve porque, pues, este es el pueblo de Dios. No interesa. El pueblo de Dios estaba conformado por hombres, por seres humanos. Y si Josué les dice a ellos que escojan, es porque ellos tenían la capacidad de escoger. Entonces, refutar eso sería forzar ese texto a decir lo que el texto no está diciendo. Ahora bien, en Deuteronomio capítulo 30, 19, vamos a Deuteronomio capítulo 30, 19. La idea es hablar menos y llevarlos a más textos bíblicos para que ustedes puedan darse cuenta. Dice aquí, en este texto, amados hermanos, Moisés hablando al pueblo de Israel y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Escuchen bien esto. La bendición y la maldición. Escoge, dice Moisés, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Saben, a mí me cuesta mucho entender, comprender cómo los que profesan el calvinismo no pueden entender de manera clara el libre albedrío en la escritura. Repito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo veo libre albedrío en la decisión que toman no uno ni dos, sino una tercera parte de los ángeles al rebelarse contra Dios. Yo veo el libre albedrío en la vida de Adán y Eva al rebelarse en contra de Dios. Lo veo en la vida de Caín, lo veo en la vida de Abel, porque cada uno decidió qué hacer, en quién creer y qué actitud y qué acción tomar. Y lo veo a lo largo de toda la escritura. Aquí nos estamos haciendo una referencia al pueblo de Israel. Entonces, este punto es importante porque es que tira por el piso esa doctrina de la depravación total del hombre que implica que el hombre es incapaz de arrepentirse. Simplemente que los que se van a arrepentir son los que Dios escogió para que se arrepientan. O sea, eso equivale a que Dios escogió quién va a ser salvo y Dios escogió quién se va a condenar, y ellos lo argumentan en la soberanía de Dios. El problema es que el libre albedrío no tira por el piso y no refuta la soberanía de Dios. Aunque el hombre tenga libre albedrío,
El Dios sigue siendo soberano, o sea, eso no le quita poder a la soberanía de Dios. Ahora bien, alguien puede decir, no, pero bueno, ¿por qué no me llevas a un texto en el Nuevo Testamento? Vamos entonces al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 46. Juan, capítulo 12, versículo 46. Van a analizar lo que dice aquí el texto. Dice el verso 46, Jesús dice lo siguiente. Dice Jesús allí, Juan 12:46, yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Luego dice aquí el verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, mire que sí tiene es que mire que aquí es donde uno tiene que, siempre yo le digo a los hermanos en la iglesia, vamos a leer con intención, vamos a leer con gramática, dándole importancia a la gramática, o sea, al sentido de las palabras. Noten que en el verso 47, el mismo Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, ya Jesús está estableciendo allí que el hombre, aún estando en su condición de pecado, en su naturaleza caída, mire que el hombre sí tiene la posibilidad y la capacidad de oír. Eso es irrefutable. Jesús mismo lo está diciendo, al que oye mis palabras. Mire, no al que no entiende, no, Jesús mismo lo está diciendo, al que oye mis palabras, pero no las guarda. Ahí hay un libre albedrío, allí ya hay una decisión que el hombre toma. Entonces, des en cuenta como el mismo Jesús deja claro que el hombre sí tiene la capacidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Lo escucha, sí lo oye, lo escucha, pero no lo guarda. Hay algunos que aún escuchando el mensaje de salvación, no lo guardan. Entonces dice el texto, al que oye, perdón, versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, noten esto, que ese no recibe mis palabras no es porque no las haya escuchado, no, sí las escuchó, sino que ha decidido no prestar atención a lo que escuchó. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué interesante el texto. Qué interesante ese texto. La Biblia, amados hermanos, enseña claramente que el hombre es esclavo del pecado. Claro, eso es cierto. Juan 8:34. Eso está en Juan 8:34. Vamos aquí rápidamente y lo miramos. Juan 8, versículo 34. O sea, no es una mentira lo que ellos enseñan. Juan 8:34 dice esto. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, en ese sentido, pues Juan Calvino acertó porque se está diciendo una verdad. La Biblia enseña claramente que el hombre es esclavo del pecado. Sin embargo, ojo, sin embargo, la Biblia declara que no obstante, aunque el hombre sea esclavo del pecado, no quiere decir que por eso el hombre no pueda obedecer al Evangelio. Vamos entonces a más Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice así el texto. Dice Pablo allí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué interesante lo que Pablo está diciendo. Pero gracias a Dios, dice Pablo, vuelvo y lo leo,
Recuerden, leamos con intención. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, mire que Pablo está hablando de esa situación espiritual en la cual ellos estaban, los receptores de esta carta de Pablo, ellos estaban antes de creer en el Evangelio. Entonces dice Pablo, pero gracias doy a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, dice Pablo en otras palabras, aunque ustedes estaban en esa condición, aún en esa condición, es lo que dice Pablo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y luego el verso 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué interesante. Yo analizo la escritura y repito, la doctrina, no le hallo sustento a la doctrina calvinista. No le hallo sustento a la doctrina de la depravación total y a lo que ella significa en su contenido. De hecho, la Biblia enseña que el que conoce la verdad lo hace libre. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 8:32. Vamos ahí al texto, vamos a llevarnos. Juan, capítulo 8, versículo 32, que es un texto muy conocido por todos. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a meterle gramática a la lectura. Analicen esto. Es Jesús hablando, es Dios hablando. Y Jesús dice, y conoceréis la verdad, y cuando ustedes conozcan la verdad, esa verdad los va a hacer libres. Resulta que la doctrina calvinista me voltea este principio. Ellos dicen que el que conoce a Cristo, el que acepta a Cristo, es porque antes de tomar la decisión de aceptarlo, primero fue regenerado. No. Como dice alguien por ahí, no. Así no. No es lo que la escritura está diciendo. Jesús dijo, vuelvo y repito, espero me estén entendiendo esto. Estamos aquí en el verso 32. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Entonces Jesús está hablando ya allí de un tiempo. Está poniendo a tiempo el asunto. Y dice, ustedes primero van a conocer la verdad y cuando conozcan la verdad, el efecto de conocer la verdad es lo que está diciendo Jesús aquí. El efecto de conocer la verdad es lo que los va a llevar a ustedes a ser libres. Resulta que no. La doctrina calvinista me trunca esto, me lo pone al revés. Entonces Juan Calvino entendió que yo primero tengo que ser libre para luego conocer la verdad y resulta que Jesús dijo exactamente lo contrario. Bueno, vamos a seguir analizando. Entonces, las personas sin Cristo, claro, son esclavas del pecado, pero Jesús vino a este mundo a libertar. Entonces, si a alguno le es predicado el evangelio, entonces la palabra de Dios, que es la verdad, que es predicar a Jesús, le liberta y puede obedecer el evangelio, que es lo que vemos en el mismo evangelio de Juan, pero en el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, dice Juan allí, libres. Entonces, la Biblia enseña, repito, que no obstante que el hombre sin Cristo está lleno de tinieblas, Cristo ha venido precisamente para eso, para alumbrar. Y si le seguimos, no vamos a permanecer en tinieblas. Luego, Juan, en el mismo capítulo, vamos aquí, pero vamos al verso 12. Dijo Jesús aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Aquí hay una clara referencia a un libre albedrío, a la decisión del hombre si decide seguir a Cristo o no. Por eso el texto dice, el que me sigue. Ahora bien, puede ser que alguien diga, no, porque es que la doctrina calvinista o los calvinistas con respecto a lo que yo les estoy hablando, dicen, no, lo que pasa es que el que sigue aquí a Cristo, pues es porque
fue predestinado para seguirle y por eso es que lo sigue. No se preocupen que vamos a analizar muchos textos que refutan ese pensamiento. De hecho, la Biblia enseña que las personas están ciegas para ver a Dios. Sí, eso es verdad lo que la Escritura dice. Eso está registrado en Mateo capítulo 15. Vamos al texto. Mateo capítulo 15. Y vamos a el verso 14. Vamos a leer qué dice Mateo 15, 14. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, ¿esto afirma esa doctrina? No. Eso es cierto, la Biblia enseña que las personas están ciegas para ver a Dios. Sin embargo, es la palabra de Dios la que quita nuestra ceguera y nos permite convertirnos a Él. Los hombres podemos salir de nuestra ceguera si creemos en Jesús, y creyendo en Jesús podemos ver a Dios y entender sus misterios que antes no podíamos ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Corintios 3, 16. Miren qué interesante es esto. Le dije al comienzo que esta doctrina de la depravación total dice que para que el hombre pueda creer en Cristo, primero tiene que ser regenerado. Primero el Espíritu debe de hacer la obra regeneradora en él, y después de eso es que el hombre, ya siendo regenerado, puede creer en Cristo. Este mensaje se lo he escuchado a Sugel Michelén, un pastor bautista, y a muchos pastores bautistas que tienen línea calvinista, porque es que la mayoría de los bautistas son calvinistas. Entonces dicen eso y tengan eso en cuenta. Repito lo que dije, tengan en cuenta esto. Ellos dicen que el hombre, para poder creer en Jesús, primero tiene que ser regenerado. Si el hombre no es regenerado por el Espíritu Santo, no puede creer en Jesús. Eso dicen ellos. Yo me quiero basar a lo que dice la Escritura, pues que yo no soy calvinista. Tampoco soy arminiano, les dejo claro. Yo simplemente soy alguien que desea con todo su corazón regirse a lo que Jesús enseñó, para no enredarme, ni dejarme enredar tampoco. No seguir permitiendo que me metan los dedos llenos de barro a la boca. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el verso 14, del 14 al 16. Aquí lo tenemos. Segunda de Corintios 3, 14 al 16, dice Pablo allí: pero el entendimiento de ellos se embotó, se cerró, se truncó, porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen, haciendo referencia al pueblo judío, cuando leen el antiguo pacto, dice Pablo, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pónganle cuidado a esto que dice Pablo. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lea a Moisés, la ley, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No pueden entender el mensaje de la gracia. Ellos no pueden entender lo que Cristo hizo. Pero mire lo que dice Pablo en el verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No al revés. Hombre, señores, no al revés. Según los calvinistas, en base a su doctrina de la depravación total, para que el hombre pueda poner su fe en Cristo, el velo primero se tiene que quitar y luego el hombre logra poner su fe en Cristo. El velo primero se tiene que quitar. Hombre, pero cuando yo voy a la Escritura, yo veo en la Escritura otra cosa. Pablo dice en el verso 16, pero cuando se conviertan, no antes, pero cuando se conviertan, dice Pablo, el velo se quitará, no antes, señores. Luego Juan capítulo 9, verso 39. Vamos a Juan 9:39. En este estudio, en este análisis, aquí hay que leer mucha escritura porque es con la escritura que podemos refutar esa doctrina, podemos darnos cuenta si es escritural, si tiene sustento escritural o no lo tiene. Vamos al verso 39. Dice el verso 39, dijo Jesús,
para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, miren lo que dice Jesús, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, creo yo encuentro que la escritura, amados hermanos, es muy clara. Entonces Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Los que creen ver, los que creen tener entendimiento, sabiduría humana, esos sean cegados. Pero los pobres de espíritu, los que verdaderamente necesitan la revelación del Evangelio de Cristo para salvación, puedan ver, es lo que en otras palabras Jesús está diciendo allí. Entonces, en otras palabras, el hombre es ciego, pero Jesús es la luz del mundo que nos permite ver. Si alguno oye el mensaje, si a alguno le es presentado Cristo mediante la predicación, entonces el hombre puede ver a Cristo mediante la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra encarnada y viendo a Jesús podemos ver a Dios, amados hermanos. Ahora bien, vamos a más escritura. La Biblia dice que el hombre sin Dios tiene un corazón endurecido. Hechos 7:51. Vamos a mirar. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice ahí el texto, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál quedó este texto, amados hermanos? Así también vosotros. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos un corazón endurecido. Sin embargo, es la palabra de Dios, que consiste en hablar de Jesús, la que lo hace sensible al corazón del hombre. La palabra es lo que convierte el corazón, de manera que cuando una persona oye la palabra de Dios puede creer. Por eso Dios nos manda a predicar a toda criatura. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Noten esto y por favor tomen apunten del capítulo, del libro, capítulo y versículo, y tomen apunten de esto y ténganlo presente. Porque una de las doctrinas calvinistas, no puedo pasar esto por alto porque este es uno de los textos que refuta ese pensamiento, esa postura. La doctrina calvinista dice que el hombre que fue predestinado para ser salvo no puede resistir la gracia, no puede resistir a Dios, no puede resistir al Espíritu Santo porque fue nacido para ser salvo, porque fue creado, fue predestinado para ser salvo. Pero resulta que cuando yo voy a la Escritura, el texto aquí me dice, amados hermanos, que Esteban en una de sus predicaciones le dice a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, me explico. Si hay un pueblo que nosotros podamos creer que fue predestinado para salvación, pues fue el pueblo judío, fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero resulta que Esteban le dice al pueblo de Dios, al que si creemos en la postura de la predestinación, que Dios creó unos hombres para que se condenen, pero también creó unos hombres para que sean salvos. Si creemos esa postura, entonces, ¿cómo aplico yo este texto? Porque Esteban le está hablando a un pueblo judío, pueblo de Dios, que tenemos que creer, si creo en esa postura, tenemos que creer que este pueblo fue predestinado para ser salvo. Pero resulta que no. Resulta que cuando voy al Viejo Testamento, muchos de este pueblo se condenaron, murieron, la tierra se abrió, se los tragó, se fueron en carne y hueso al infierno, se condenaron. Y aquí Esteban les dice a ellos, duros de cerviz, les dice a ellos, ustedes son unos duros de cerviz, tercos, eso es lo que dice Esteban allí, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, dice Esteban, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, como lo hacían los padres de ustedes antes, así también lo están haciendo ustedes. Ya, este texto también refuta ese pensamiento calvinista que dice que los predestinados para salvación no pueden resistir al Espíritu Santo, o sea, definitivamente ellos
se dejan salvar, aunque no quieran, pues no lo pueden resistir. Eso no tiene presentación, esa posición. Bueno, vamos entonces a continuar. Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Creo que nos vamos a tomar una hora en cada punto. 19, versículo 7. Oh, perdón. Dice el salmista allí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escuche bien, está hablando acerca de la escritura, de la palabra, de los principios de Dios. Entonces el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace esa ley? Convierte. Es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Que convierte el alma, dice ahí el salmista, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora bien, si vamos a otro texto, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No sé si ustedes se preguntarán, ¿por qué la palabra tiene que partir el alma y el espíritu? Porque la palabra ministra el espíritu y no ministra el alma. Por eso es que el almatismo en el cristianismo no tiene cabida. Por eso es que el almatismo va en contra de la escritura. El cristianismo no está basado ni está sujeto a emociones, señoras y señores. No está sujeto a emociones. No está sujeto a eso que es que yo sentí un frío, que yo llegué a la congregación y sentí como un vientico, un calorcito. Otros dicen sentí un frío, otros dicen me escaramocié. No, el evangelio no está sujeto a emociones, son cosas almáticas, cosas del alma. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Produce conocimiento, produce madurez espiritual y el alma lo que hace es que termina partiendo el alma y el espíritu, o sea, lo separa. Porque el hombre en su naturaleza caída tiene fusionado su espíritu y su alma. Por eso es que el hombre no puede tener relación con Dios hasta que el alma y el espíritu no sean desprendidos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante es esto. Ahora bien, luego en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo lo siguiente, haciendo referencia a la misma escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué sirve? Le dice Pablo a Timoteo. Sirve para enseñar, sirve para redarguir, sirve para corregir, sirve para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice el apóstol Pablo allí, para toda buena obra. Ahora bien, los calvinistas dicen, amados hermanos, los calvinistas dicen además que como la fe es un don de Dios, dicen ellos, los que la tienen es porque Dios se la dio y los que no es porque Dios no quiere darse. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. Vamos a ese texto, Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a mirar si ellos están haciendo una buena exégesis de este texto o hay una mala interpretación. Efesios 2, 8. Dice el apóstol Pablo allí a la iglesia en Éfeso. Les dice, porque por gracia sois salvos, escuchen bien, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Ojo lo que dice este texto, volví y lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo.
pues es un don de Dios, o sea, viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Es la pregunta aquí. ¿Cómo los calvinistas interpretan Efesios 2:8? Lo que Juan Calvino interpretó de Efesios 2:8 es que cuando Pablo dice aquí, y esto no de vosotros, Juan Calvino interpretó, y esto no de vosotros, como que era la fe. O sea, Juan Calvino interpretó que la fe no es algo que nazca de mi corazón ni del tuyo, sino que la fe es un don de Dios. Entonces, esa es la interpretación que Juan Calvino le dio a este texto. La pregunta es, ¿no se equivocó Juan Calvino? ¿No se pudo haber equivocado? ¿Realmente el apóstol Pablo está haciendo referencia cuando dice, y esto no de vosotros, está haciendo referencia a la fe? ¿O será que Pablo está haciendo referencias a la gracia? Es la pregunta. Bueno, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo no merecido. ¿Qué contiene? ¿A qué equivale la gracia de Dios? Pues a la salvación. Entonces Pablo dice, porque por gracia, ojo, por gracia, sois salvos. Ustedes son salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, ¿de qué está haciendo Pablo referencia? ¿Ves? Pablo está haciendo referencias a la gracia, a la salvación, porque la gracia, obvio, no viene del hombre, la gracia viene de Dios. La gracia viene de Dios. Ahora, sé que muchos estarán diciendo, no, puede ser la fe. Ya les voy a explicar por qué no puede ser la fe. Pablo aquí no puede estar hablando de la fe. Cuando Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Entonces aquí es donde ya yo tengo que plantearme algo. Entonces, ojo con lo que le voy a explicar aquí. Si yo entiendo, si yo interpreto aquí en Efesios 2:8, que lo que Pablo está diciendo allí es que lo que es un don de Dios, lo que viene de arriba es la fe. Entonces yo tengo que concluir que todo el compendio de la escritura con respecto a la fe me tiene que enseñar a mí que entonces Dios le permite la fe a unos y a otros simplemente no. Y eso va en contra de lo escritural. Ya les voy a mostrar por qué va en contra de lo escritural. Realmente en Efesios 2:8, cuando Pablo dice, y esto no de vosotros, vamos al texto nuevamente. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque no podemos errar en eso. Porque por gracia sois salvos. Noten esto. Pablo cita aquí que es por gracia que nosotros somos salvos. ¿Está hablando de qué? De salvación. Y dice que la salvación viene por gracia. Ahora, ¿por medio de qué viene la salvación? Dice Pablo, viene por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros. Pero Pablo no está hablando de la fe, está hablando de la gracia, de la salvación, que no viene de nosotros. Claro, es que la gracia no viene de nosotros, la gracia viene de Dios. Y la salvación no viene del hombre, la salvación viene de Dios. Entonces, a eso es lo que Pablo hace referencia cuando dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La gracia, un regalo no merecido. ¿Qué es un don de Dios? Nuestra salvación es un don de Dios. Entonces ellos dicen que los que tienen fe es porque Dios se la dio y los que no es porque Dios no quiere dársela la fe. Sin embargo, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10:17. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice el texto. Así que, vamos a leerlo desde el verso 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice Pablo, mas no todos obedecieron al evangelio. Ojo, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, y cita Pablo lo que dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
verso 17. Ojo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante es este texto. Qué interesante es este texto. Ojo. Así que la fe es por el oír. Vuelvo y les repito, amados hermanos, yo no tengo afán, no tengo afán. Voy a tratar, como les dije al principio, de molerles esto para que ustedes puedan comprender cuál es el error de la doctrina calvinista. Pablo dice aquí en el verso 17, así que la fe es por el oír. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo es que viene la fe? Por el oír. Y luego dice, y el oír, ¿cómo viene el oír? Dice, por la palabra de Dios. Aquí hay una cosa que hay que comprender. Es como si alguien le estuviera preguntando a Pablo en este texto, Pablo, ¿cómo viene la fe? Dice Pablo, hermano, la fe viene por el oír. Pero entonces la fe viene de Dios, es un don de Dios, Él se la da a quien Él quiere. Entonces dice Pablo, no, la fe viene al hombre cuando el hombre escucha. Y ya leímos los textos donde Jesús dice que el hombre tiene capacidad de escuchar y de oír, aunque el hombre esté muerto en sus delitos y pecados. Qué interesante, no sé si si me entienden lo que trato de explicarles aquí. Así que la fe no viene como un don de Dios. Pablo explica aquí que la fe al hombre no viene porque Dios dice, a este le voy a dar fe, a este no, a este sí, a este no. No, Pablo dice que la fe viene al hombre cuando el hombre se dispone a oír. Entonces otro le pregunta, Pablo, ¿y cómo viene el oír? Entonces dice Pablo, por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que Pablo está diciendo, en otras palabras, todo aquel que toma tiempo para leer la palabra de Dios, en ese hombre, en esa mujer, se despierta el oír, y ese oír es lo que produce la fe. Eso es hacer una exégesis correcta de ese texto. Espero, amados hermanos, me haya explicado porque tenemos que continuar. Entonces, esto es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios por eso es que nos manda a predicar su palabra. ¿A quién? A toda criatura. Luego Dios da fe a todos mediante la predicación y los que la reciben simplemente van a vivir. Pero eso es una decisión propia de cada quien. Los calvinistas, amados hermanos, dicen que el Espíritu de Dios es el que lleva el convencimiento del Evangelio. ¿Eso es cierto? Que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu. ¿Eso es cierto? Eso es escritural. De manera tal que los que no son convencidos no lo son porque el Espíritu no quiso convencerlos. Eso es lo que ellos dicen. La Biblia, sin embargo, dice que el Espíritu de Dios convence al mundo, a todo el mundo, de justicia, de pecado y de juicio. Juan 16:8. Vamos a Juan 16:8. Dice el texto, vamos a leerlo desde el verso 7, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, digo Jesús, convencerá al mundo, no a los escogidos, no a los escogidos, no a los predestinados. Escuchen esto. Jesús dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Permítanme explicarles esto. ¿Qué significa esto? Lo que Jesús está diciendo allí es que el Espíritu Santo va a convencer al mundo que está en pecado. Por eso dice, convencerá al mundo de pecado, de su condición de pecado. Luego lo va a convencer de la necesidad de la justicia de Cristo en ellos para el perdón de esos pecados. Pero también los va a convencer de juicio por si ellos no quieren aceptar esa gracia para el perdón de pecados. Entonces el Espíritu Santo también los va a convencer de juicio.
Eso es lo que ese texto está diciendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando en general. Convencerá al mundo, no a los predestinados, según Juan Calvino, no a los escogidos, sino al mundo. La espada de Dios, la espada del Espíritu de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. Por eso es cierto que nadie puede confesar a Jesús sino por el Espíritu. Pero ese mismo Espíritu llega a todas las personas por medio de la predicación. Por eso Dios nos manda por medio del mensaje a todas las gentes que obedezcan a la fe. Romanos 16, 26. Vamos a Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Dice el texto. Pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿A quiénes se dio a conocer? ¿A los predestinados según Juan Calvino? No. A todas las gentes para que obedezcan a la fe. Yo lo veo muy claro. Los que no creen, hermanos, no creen porque rechazan la palabra de Dios. Eso está escrito en Juan 12:48. Vamos a Juan 12:48. ¿Qué dice Juan 12:48? Dice allí Juan, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es algo completamente claro. Y luego dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, le pregunta Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o ustedes lo recibieron por el oír con fe? Note lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia en Galacia. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o ustedes recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe? Y noten que la frase aquí, o por el oír con fe, es una acción. Es una acción. No dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la predestinación. No, simplemente dice, o por el oír con fe, por lo que ustedes decidieron hacer, oír y hacerlo con fe. Entonces, claramente vemos en la Escritura que la Escritura refuta esa posición. Claramente la Biblia indica que sin Cristo estamos muertos, pero esta muerte no es una muerte tal que no nos permita creer en Cristo. De hecho, los calvinistas ridiculizan la muerte espiritual al compararla con la de un ataúd, diciendo que un muerto no puede creer. Y de hecho es contradictorio, porque la Biblia y los calvinistas mismos reconocen que el hombre es esclavo y ciego por el pecado. ¿Puede un muerto ser esclavo o ciego? Qué interesante cómo hay una contradicción en su argumento. ¿Cómo un muerto? Ellos dicen, un muerto no puede creer porque es muerto, pero ¿cómo un muerto, siendo muerto, puede ser esclavo, puede ser ciego? Entonces es lo mismo. Entonces, si un muerto no puede creer, si un muerto no puede creer porque está muerto, si un muerto no puede ver porque está muerto, entonces apliquemos el mismo principio. Entonces el muerto no puede ser ni ciego porque está muerto y tampoco puede ser esclavo pues porque está muerto. ¿Puede un muerto pecar? Sin duda que no. Así la muerte espiritual, ojo, no debe ser ridiculizada o interpretada ni comparada con la muerte de una persona en un ataúd, sino como la incapacidad del hombre para conocer a Dios por sí mismo, con la pérdida de toda capacidad para conocer a Dios por sí mismo.
En otras palabras, hermanos, el hombre solo puede conocer a Dios mediante la fe en Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él es la vida. Entonces los calvinistas cometen un grave error al decir que el nuevo nacimiento, la resurrección o la regeneración sucede antes que la fe en Cristo. ¿Cuál es el problema con esto? Que niegan el poder salvador. Niegan el poder salvador de Jesús y de la fe en Jesús. Diciendo entonces que el nuevo nacimiento está fuera de la persona de Jesús. Que la vida, que la resurrección es antes de aquel que se hace llamar la vida. Pónganle pues cuidado a esto. Y de aquel que resucitó, que es Cristo. Como si el Espíritu Santo se posara sobre una persona sin que ésta crea en Cristo. En otras palabras, el hombre está muerto en delitos y pecados. Sin embargo, venida la palabra de Dios, que es Cristo mismo, y habiéndola recibido, hermanos, reconocemos y revivimos. Dale pues cuidado a esto. O sea, ellos dicen que para que el hombre crea en Cristo, entonces el Espíritu Santo tiene que venir primero al hombre. Resulta que la Escritura me dice lo contrario, que para que el Espíritu Santo venga sobre la vida del hombre, el hombre primero tiene que creer en Cristo. De hecho, los calvinistas también dicen que el que revive lo hace porque es elegido y luego puede creer en Cristo. Luego puede recibir la palabra, no antes. Pero en los siguientes versículos que voy a leer, vemos que el que cree pasa de muerte a vida, no es al contrario. Que la palabra es la que revive y que el Espíritu Santo lo da a Dios a quienes obedecen creyendo en Jesús. Mateo 28, 19, vamos al texto. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice el texto allí, hasta el fin del mundo. Por eso es la importancia de ir a predicar a Cristo por todo el mundo. Luego en Juan 5:24, vamos allí. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, dijo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ojo, el que oye, ya la oyó, sí tiene capacidad de oír, señores, sí tiene capacidad de oír. El muerto tiene capacidad de oír, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, tiene capacidad de oír la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese, ¿quién? El que oye. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alguien puede decir, no, pero es que Jesús está hablando aquí y el que oye es el predestinado. No, porque noten que Jesús está dando la opción de que el que oye puede rechazar. Mire qué interesante, es darle una buena interpretación a la Escritura. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, eso sugiere, y cree al que me envió, sugiere que aún alguien puede escuchar la palabra y no creer. Por eso Jesús dice, el que oye mi palabra y cree, y cree, repito, sugiere que es posible que alguien escuche la palabra y no crea. Mire cómo la Escritura refuta esa posición calvinista. Tiene vida eterna. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Qué interesante. Entonces, podemos ver cómo la Escritura es clara con respecto a este punto del calvinismo. Amados hermanos, vamos a dejarla allí. No quiero extenderme mucho en las partes. Pues estamos comenzando, pero tampoco quiero hacer un video de 2 horas, de 2 horas y media, sino que vamos a hacerlo por partes. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta oportunidad. Espero que se hayan dado cuenta cómo esa doctrina, esa postura teológica no tiene sustento escritural para pensar de esa manera.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que este tiempo les haya servido de bendición para ustedes. Y bueno, esa es la intención por la cual estamos aquí. Espero se suscriban a nuestro canal, activan la campana para que cada vez que subamos un video, cuando subamos la segunda parte, pues ustedes puedan estar atentos de eso. Por favor, espero sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Pronto vamos a estar compartiendo entonces la segunda parte para que puedan estar pendientes y así seguir analizando este asunto. Dios les continúe bendiciendo a todos.